Vamos a entrar ya a la mesa de las compañeras insumisas y nuestra querida Ingrucha, Daniela Pastrana, pues ambas, Ingrid y Daniela, que se están incorporando en estos momentos. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en la conferencia matutina, está en una entrevista que le había ofrecido a la periodista Nancy Flores de Sin Línea. Ya quisiera uno tener estas oportunidades, pero bueno, sabemos que en algunos medios y en algunos periodistas eso no va a suceder. Pero bueno, pues interesante escuchando también al presidente ahorita sobre el tema Ayotzinapa, por eso también nos retrasábamos un poquito más. Sabe que estamos dando mucho seguimiento a este caso. Así que, pues bueno, ya están aquí nuestras compañeras Daniela Pastrana, Ingrid Urquelles. Ingrid, Daniela, muy buenos días. Hola Ernesto, ¿cómo estás, Ingrid? Qué gusto, como siempre. Hola, hola, buenos días a todos en la audiencia también. Gracias, gracias, mi querida Ingrucha, Daniela. Pues bueno, estábamos viendo y me gustaría, antes de entrar también en materia, y bueno, antes de eso también se me está pasando informar que el día de hoy y el día de mañana estaremos cortando las transmisiones un poco antes. Andamos bastante cargaditos de trabajo. El lunes estaremos ya con un horario normal, pero este día jueves y viernes estaremos resumiendo un poco más el noticiario. Y pues me gustaría, antes de entrar en materia, Daniela, Ingrid, con respecto de esta entrevista que le estaban haciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, Daniela Pastrana, ¿alguna valoración de lo que estabas escuchando? Pues es que no estaba escuchando ahorita la conferencia, justo estaba Ah, viendo otras cosas, entonces, pues más bien si me pones un poco al tanto. ya, Ingrid. Bueno, lo que estaban hablando era obviamente sobre el ejército y Ayotzinapa, nada nuevo. Yo creo que es en la misma línea de la carta que envió el presidente. Y claro, aquí habría que pronunciarse respecto de esa postura que tiene el presidente, que la ha reforzado en la mañanera. Yo estaba escuchando hace poquito porque la misma explicación que dio en la carta que le mandó a los papás de los chicos de Ayotzinapa, con la argumentación muy similar. Es decir, que a él no le parece que esto sea un crimen de Estado donde haya sido el ejército el principal, digamos, autor del crimen y por lo tanto, y habló también de la falta de prueba, habló de Anabel Hernández en algún momento, habló de esa señora que me difama, que es cierto, para que mandar con cosas, que publicó un libro recién sin prueba, que es este libro donde lo tacha de narcopresidente. Y yo creo, Ernesto, que en el tema de Yotzinapa, yo trato de pronunciarme de forma más ecuánime, sin Claro. tomar un lado tan, digamos, intenso, porque también entiendo que hay una cosa cultural relacionada a Yotzinapa. Yo como soy chilena no tengo esa cosa emocional apegada, sino que lo veo desde afuera. Y en la ecuanimidad que uno pudiera analizar este caso, yo creo que es un caso de muy difícil resolución. Y creo que es de muy difícil resolución, no porque la justicia en México no funcione, que por cierto no funciona, eso sí es cierto, sino que porque hay muchos intereses en ese caso. Está muy enrarecido, hay distintas facciones y hay intereses tanto del gobierno como hay intereses también tanto de la DEA. O sea, aquí en este caso confluyen una serie de tiras y aflojas que exceden a Yotzinapa. Y creo que también el GIEI, que tiró su última hipótesis, digamos, que tiene que ver con que fue el ejército, ¿no? Eh, También se basa mayoritariamente en prueba que le aporta la DEA, y esa prueba a veces no es necesariamente, eh, no va en línea con la prueba que hay acá fabricada. Entonces hay un tema muy difícil de resolución que tiene que ver con esa cosa de cómo valorar la prueba, y eso te lo digo como abogada, en términos de que si a mí me tocara resolver el caso de Ayotzinapa sería una cosa tremendamente difícil, y para entenderlo bien hay que tener acceso al expediente para ver efectivamente qué prueba hay. Porque una cosa es lo que nosotros suponemos, que fue el ejército y que hay militares involucrados y que probablemente en toda la parte de encubrimiento y de complicidad está el ejército,
pero hay que ver qué prueba efectivamente existe que coloque al ejército en ese lugar y que establezca un vínculo causal entre lo que hace el ejército y la desaparición de los 43 normalistas. Creo que ahí, en ese espacio, hay un espacio complejo, de difícil resolución, de difícil prueba. Y si uno solo lo valorara desde lo legal, que yo lo estoy viendo solo desde ese lugar, porque obviamente desde lo emocional odiamos al ejército, queremos que sea el ejército, queremos que el ejército pague, no solo por Ayotzinapa, queremos que pague por la guerra sucia, queremos que pague por los crímenes de Calderón, queremos que pague por una serie de cosas. Pero si solo tomamos el caso de Ayotzinapa, solo ese, la prueba es débil. Y hay poca prueba que coloque al ejército como autor material o autor intelectual del caso. Lo coloca como en la facción ya de encubrimiento o lo pone como que había alguien o un par de funcionarios, pero probar que es un crimen de Estado no es fácil. Entonces, si solo evaluamos en términos de lo que se puede probar y si se puede llevar a la cárcel o no, yo diría que está difícil y por eso yo creo que es un caso de muy difícil resolución. Faltan además un montón de antecedentes, faltan los expedientes que el ejército no ha entregado. Nadie ha tenido acceso a los expedientes que el ejército no ha entregado, no sabemos qué tienen y no los tenemos como prueba. Entonces también son suposiciones de que ahí va a demostrarse que el ejército, pero no los tenemos como prueba. Entonces estamos en un momento, en un caso, creo yo, que se sostiene con hilitos, ¿no? Con poquitos hilitos, y donde hay mucho relleno entre medio que no, que le falta, digamos, medios probatorios para poder castigar realmente a la gente culpable. Entonces, yo que lo veo desde ese lado muy legal, creo que por supuesto que es indignante todo lo que está pasando, y por supuesto que es indignante que no se resuelva y que por supuesto que hay prueba que desapareció y hay encubrimiento, pero si no la tenemos es muy difícil lograr la resolución. Eso creo yo. Gracias, gracias, mi querida Ingrucha. Daniela Pastrana, ya ahorita que escuchas a Ingrid, ¿quieres opinar también algo al respecto? Sí, sí, además ya alguien me estaba diciendo aquí que no hice la tarea, ¿no? Fíjense que está Alejandro ahorita en Venezuela, entonces a mí me está tocando cerrar la edición. Y ayer tuvimos un día difícil, justo por la respuesta que tuvieron los papás y también por el tema del que vamos a hablar ahorita de Netanyahu en Estados Unidos. Entonces cerré muy tarde la edición y es muy imposible que un periodista pueda estar a las 7 de la mañana y a las 2 de la mañana trabajando, aunque lo crean, y aunque nos vean en muchos espacios, es muy difícil que estemos enterados de todo el tiempo. Y una cosa que yo creo y he peleado todos estos años, con poco éxito en realidad, es que tenemos que tratar de cubrir agendas que no solo sean las de la mañana. O sea, creo que una cosa que nos ha provocado también muchas fricciones en estos años socialmente es estar que toda la agenda esté centrada en lo que ocurre en la mañanera, porque efectivamente hoy vuelve a decir el presidente cosas que ha dicho en varias conferencias, te lo dijo a ti, Ernesto, hace muy poco tuvieron un intercambio en el que dijo básicamente lo mismo, que es lo mismo que escribió, que Sí. es la versión que ha sostenido los últimos meses, pero cada vez que él lo dice, revienta y la nota de que todos comentan y toda la gente se empieza a pelear y creo que con poca utilidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ingrid en el sentido de que, y lo he insistido, que tenemos que despresurizar ese tema porque el objetivo central de todos, del presidente, de los padres, de los abogados, de la sociedad, de los periodistas, tendría que ser que lleguemos a la verdad de qué ocurrió con los jóvenes y dónde están. Y si no, entre los que queremos saberlo, nos la pasamos peleando, ¿no? Pues no vamos a llegar nunca a ningún lado, ¿no? Eso lo he dicho, no, no ahora, tampoco lo he dicho cada vez que es reiterativo lo que dicen unos, lo que dicen otros, porque ¿qué pasa? O sea, yo ayer leía una respuesta que circuló con el tema de la respuesta de los padres y madres, entiendo y creo que tienen toda la razón de estar enojados porque la carta, el reinforme del presidente fue muy poco empático y creo que fue un error, ¿no? Pero o sea, en esa respuesta, que tiene razón en la molestia,
tampoco nos prepara para una buena reunión que se está preparando para, o sea, que tendría que ser una reunión en la que se mantenga la posibilidad de seguir investigando en el siguiente gobierno, con el cambio de estafeta a Claudia Sheinbaum, porque pues básicamente si usted nos traicionó, si está mintiendo, si eh, todo eso, pues sí, o sea, la historia lo juzgará y eso de qué nos sirve a todos los demás, de qué nos sirve para saber la verdad de lo que ocurrió en Ayotzinapa. O sea, que se digan cosas durísimas y que estemos todo el tiempo asusando esas cosas durísimas, no nos ayuda para llegar a la verdad. Yo creo que, como bien dice Ingrid, hay que verlo, por lo menos quienes estamos sin, o sea, Iztapalapa ya lo, de Iztapalapa, Ayotzinapa, ya lo he dicho, nos duele porque implica toda la impunidad que carga este país, o sea, todos los elementos de impunidad que carga el país completo, ahí están, ¿no? Entonces, pues claro que es un tema súper sensible que nos genera emociones. Ahora, yo sí creo que si queremos que esto avance, que realmente tenga posibilidades de salida, tenemos que salirnos de esas emociones y empezar a ver claramente qué sí hay, qué no hay, qué responsabilidades. Yo también coincido, o sea, todos quisiéramos que el ejército pagara por los 50 años de las cosas que ha hecho en Guerrero y por todo lo que hizo aquí en la guerra de Calderón en todo el país. Yo sí quiero que paguen. Ahora, eso significa que hay pruebas suficientes para decir fue el ejército en el caso de Ayotzinapa. Eso, pues ahora sí que los que tienen acceso al expediente y los abogados que nos lo digan, porque creo que no ayudamos nada si estamos mezclando una cosa con la otra emocionalmente. Y ya. Creo que con eso, o sea, porque ya lo he dicho varias veces, no es la primera vez que lo digo, y luego me dicen que tibia, y por qué no lo dices, y en Twitter hay unas personas que están todo el tiempo, ¿cuándo vas a decir que esto es la mayor vergüenza del planeta? Pues no lo voy a decir, no lo voy a decir. Yo quiero, o sea, honestamente, con todo corazón, quiero que eso pueda seguir avanzando. Y creo que para que pueda seguir avanzando, pues necesitamos retraernos, verlo con esa distancia y sí reclamar lo que hay que reclamar, y yo creo que hay que reclamar que el ejército pague las cosas que tiene que pagar en Ayotzinapa y en todos los demás casos que tenga que pagar, porque tiene muchas deudas el ejército con la sociedad mexicana. Ya, gracias, gracias mi querida Daniela y gracias Ingrucha. También, bueno, yo nada más comentaría que, bueno, no, sí hay la mayor información que hay, mi querida Ingrucha, sobre el ejército, las pruebas de la participación e involucramiento del ejército no vienen de la DEA, vienen de aquí. Y esas las entregó el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes y varias de esos, pues, afortunadamente, también platicando con las familias, con los abogados, pues bueno, pudimos leer, también tuvimos oportunidad de leer y ver varios de esos documentos. Así que, pues uno puede entender también a los familiares y a los abogados. Me parece, y esa es también una cosa que creo que se ha desvirtuado un poco, y eso tiene que ver un poco por las formas del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que los abogados, los padres y madres han sido particularmente los abogados, gente de Serapaz, gente del Trachinoyan, gente del Centro PRO, han sido extraordinariamente respetuosos y han tenido una comunicación muy respetuosa con el presidente todo el tiempo en todas las mesas que se han sentado. Eso mismo también ha sido con el grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes que han llevado el caso. Y eso también en un trato muy respetuoso y en esos tonos respetuosos, como nos lo dijeron en algunas de las entrevistas, pruebas de que hay una participación directa del ejército, sí, si se las entregamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, él las tiene. Eh, Así que, pues bueno, son
es la información, en algunos casos uno tiene oportunidad de tener más información, en otros no, y en el caso mío, en el caso de Rompeviento, pues sí, sí hay pruebas duras y uno entiende también, y eso no quiere decir que uno comparta si los estudiantes se alteran y causan algún destrozo en Palacio Nacional, pues claro que decimos eso no ayuda, eso no va a ayudar, y va a cerrar también más las puertas. Creo que me parece eso pecata minuta a pues el retraso, la cerrazón ya que se dio en el caso Ayotzinapa. Tengo clarísimo que ya en esta administración no va a salir de ese guión el presidente y pues estarán algunos con una posición pues muy indignada, que se entiende, gente que estará defendiendo la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, gente que estará colocándose en medio, si es que se puede estar ahí, pero bueno, es un poco son los ángulos y las miradas y lo que a usted como audiencia que nos está escuchando, pues nos parece importante que pueda escuchar esa mirada de Ingrid, esa mirada de Daniela, de Yasnaya, de Federico, de Diana Manso, de Héctor Javier, de Jesusa, de todas y todos quienes participan en las mesas, de David Peña, de Federico Anaya, de todos los que participan en las mesas, Manuel Hernández Borboya, también de nuestro querido Temuris, que ya está hoy de regreso por acá, que regresa de Haití, Alejandro, que ya no está, pero que lo estuvieron escuchando todo el tiempo y lo seguirán escuchando porque lo estaremos invitando, pues son los ángulos y la mirada. Y lo que usted escucha de nosotros es un punto de vista sobre los elementos que tenemos y que no hay verdades absolutas, sino ángulos conforme a la información se va teniendo. Si les parece, mi querida Solo Ingrid. una aclaración, Ernesto, cortita. Sí, yo solamente quiero aclarar que no se malinterprete Ujú, que la postura es neutral, como venías diciendo, digamos. La postura no es neutral en este caso. Yo creo que la ujú, postura es responsable. Creo que hay mucha gente que opina en medios y que no tiene acceso a toda la información, ni tiene acceso al expediente, ni tiene acceso a los abogados de los padres. Entonces yo creo que opinar sobre el caso de Yotzinapa con liviandad y decir lo que es más fácil, que sería en este caso repudio, que el ejército se vaya a la cárcel, etcétera, que sería un discurso muy simple de decir y que yo creo que está bien visto y no tendrías mayor inconveniente. A veces yo siento que hay casos y hay cosas sobre las cuales uno debe ser más prudente en pronunciarse y debe decirlo con todas sus letras. No tengo la suficiente información para evaluar una postura concreta respecto de cuál es la verdad. Por supuesto que la postura no es neutral. La postura neutral sería, a mí me da lo mismo que se resuelva o no Ayotzinapa. O una postura neutral o de derecha sería, a mí en realidad la justicia y que se castigue el ejército no me interesa. Y no es la postura. La postura es, tiene que irse a la cárcel y tiene que pagar todo aquel que haya participado en el caso de Ayotzinapa. Hay un repudio generalizado dentro del cual al menos yo me sumo, por supuesto, ese repudio general, por el caso Ayotzinapa. Y ojalá que el ejército pagara por todo lo que ha hecho en la historia de México, que no es poco, es muchísimo. Entonces, no es una postura de defensa del ejército. Y en el caso de Ayotzinapa, yo diría que me parece irresponsable pronunciarme a mí sin tener acceso al expediente, como abogada te lo digo. Yo no me pronunciaría nunca respecto de un caso que se está armando un expediente sin tener acceso a toda la prueba. Como bien decías tú tienes más acceso a prueba que te ha aportado el abogado que probablemente no es pública. Entonces, con lo que hay dentro de lo público, es difícil pronunciarse respecto de tirar hipótesis, ¿no? Es que me parece irresponsable además tirar hipótesis y decir, ¿sabes qué? Si fue el ejército, o no, fue Guerreros Unidos, o no, fue la policía municipal. Creo que si uno tiene acceso a toda la prueba y a todo, recién ahí uno pudiera pronunciarse de alguna manera. Entonces, es simplemente ser cauta, en mi caso, de no pronunciarme respecto de antecedentes de los cuales yo carezco y esperaría simplemente a que esto se esclarezca cuando exista la información. Hay información que el ejército no ha entregado y sin tener a la vista esa información es difícil pronunciarse, porque lo otro es especular. Y me parece que especular en el caso de Ayotzinapa
es muy irresponsable. Así que esa es la postura. Ya, gracias, Sí, mi querida. yo también creo que, y también creo que es importante, porque no es neutralidad. Yo creo, y lo he dicho, no se puede ser neutral en una guerra, no se puede ser neutral ante el dolor humano. Yo con el presidente puedo ir a muchas cosas, en sus batallas contra el New York Times, porque hay una cosa que se llama correlación de fuerzas. Entonces, contra grupos más poderosos, pues sí, o sea, seguramente puedo acompañar eso. Yo no puedo acompañar una batalla del presidente contra grupos más vulnerables. Eso jamás, ni en este caso ni en ningún otro. Lo que estoy diciendo, y creo que ahí coincido totalmente con Ingrid, es que hay que ser responsables y hay que tener, o sea, porque si no nos sumamos a que cada quien en este país hace la especulación y lo que quiere pensar y que se confirme lo que uno quiere pensar y seguimos dando esas batallas. Y lo digo de verdad muy consciente, porque además lo he dicho muchas veces, de que con los elementos que yo tengo, para empezar, ni había terminado, o sea, no había visto yo la conferencia por los motivos que ya dije, pero además es un caso en el que de todas maneras, no decir lo que la emoción me dice, ¿no? Significa que estás en favor de o alineando o pensado o avalando la posición del gobierno. Y no, eso jamás lo hemos dicho. Yo, por lo menos, jamás. Desde que yo me acuerdo, cada vez que sale este tema, no lo he dicho. No. Lo que estoy diciendo justamente es que con la información que se tiene hay que tomar distancia porque si no seguimos alimentando una narración pública y un Estado público que no nos ayuda a avanzar en que se mantenga la investigación abierta. Lo que queremos es que se mantenga la investigación abierta, que lo agarre Claudia Sheinbaum. Digo, es que ¿quién lo va a agarrar si cada cosa que no es como lo que las emociones quieren que se diga, entonces te van a golpear? O sea, no puede ser que sea al final cualquier persona que apele a la racionalidad tenga que terminar del lado malvado. No, eso no es ser neutral, eso es simplemente llamar a la prudencia. Y creo que en eso, por lo menos yo he sido muy consistente. Y creo que es en lo que me quiero mantener, porque yo espero que haya sanciones a los responsables, que no ande a Barca tampoco ahí saliendo libre, ¿no? Porque también ya, como nadie piensa en Navarca, pues entonces ya puede andar libre después sin problemas, que haya sanciones a los militares que involucrados en ese caso e involucrados en cualquier otro caso, porque hay enemigos, o sea, el ejército tiene muchas deudas con la sociedad mexicana, muchas. Este ejército que tanto defiende el presidente tiene muchas deudas. Bueno, esas deudas también tienen que ser sancionadas, ¿no? No es una cosa neutral, simplemente es veamos los elementos y dejemos que quienes tienen acceso a la información, ¿no? Tengan posibilidades de darnos unas visiones pues bastante más certeras en lugar de todos sumarnos especulan unos, especulan otros, infieren unos, infieren otros y se pelean unos, se pelean otros. Y bueno, ¿a quién le conviene este ánimo de crispado con el tema? ¿No? ¿A quién? Ujú. Y Gracias, gracias, Daniela. Pues bueno, parece ser que aquí sí se tocamos también fibras y hago entonces también algunas precisiones. Una, yo no estaba diciendo que ustedes fueran neutrales, ni si me hubiera ocurrido pensarlo, y más en los pisos donde nos movemos. No, yo hablaba de las personas que se colocan, o los grupos, o políticos, o activistas, o quien sea, que se coloca en medio. Ese es un primer punto. El otro era que estaba yo dando datos duros o información dura de lo que tenemos, y cuando digo tenemos, no me refiero solamente a nosotros como si estamos cercanos a los abogados o algo. Son los 6 informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes donde están las pruebas. Son públicas, no son privadas, y ahí se ha presentado precisamente pues mucha de la información de las Fuerzas Armadas, y no me refiero solamente al Ejército, también a la Marina, ¿no? Es eso nada más que quería precisar. Y sí, creo que todos estamos en la misma lógica de tratar de que pues esto se esclarezca,
y estar colocando las miradas en donde hay que colocarlas y que no se pierdan los estribos de ningún lado ni del otro. Creo que esa es una parte que me parece importante y en eso también coincidimos, en que hay que hacer declaraciones y comentarios responsables, ¿no? De una situación tan delicada donde están pues familias a la espera y a la espera, unos ya muy desesperados o desesperadas, o frustrados o frustradas, y uno entiende los caminos, y más nosotras y nosotros, y me refiero aquí, Rompeviento TV, Pie de Página, y todas y todos quienes colaboramos, que nos toca, pues, sí que por decisión propia, trabajar mucho con la gente abajo. Y así que sabemos en ese punto, creo que tenemos un ángulo muy, muy parecido. Si les parece, mi querida Ingrid y Daniela, vamos entrando en materia de los temas que acordamos. Tenemos ahí el cartelito, mi querido Leonardo, que ya está de regreso de los Estados Unidos, sobre los temas. Y esto es esto que nos ha sacudido de muchas maneras: Estados Unidos, la designación de Kamala Harris y la visita de Benjamín Netanyahu. Genera escozor ver nada más pues estas imágenes que se vieron, Ingrid, Daniela, de Benjamín Netanyahu entrando al Congreso de los Estados Unidos. Por eso titulamos, tenemos ahí la portada también, Leonardo, del día de hoy, que pues por eso decimos y titulamos uno de los ejes temáticos en el programa del día de hoy, el Congreso nazista de los Estados Unidos. Qué imágenes tan terribles. Tenemos ahí un video. Si no tienes las imágenes, tenemos el video. Leonardo, andas un poquito desencanchado, se me hace. Pero bueno, esta imagen, mi querida Ingrid, de ver a Benjamín Netanyahu entrando al Congreso ovacionado. Si podemos quitarse, gracias, Leonardo. eh, eh, Ver a Benjamín Netanyahu ovacionado, híjole, de veras que causó pues mucha indignación, la gente afuera protestando. Ingrid, perdón que entre con el tema de Netanyahu, pero vaya que sí sacudió de muchas maneras. Bueno, el tema de Netanyahu. Primero, Ernesto, no era responderte a ti, era responderle a la audiencia, por si acaso, para que no, ¿Te no se dijeron? entienda que te estaba. ¿Te Sí, dijeron? sí, en Ah, el chat, por eso estaba contestando al chat más bien, perdón, ah, que se entienda bien. La ah, respuesta era porque, claro, estaban diciendo que eran periodistas, no sé qué, ya. Solamente bueno. estaba explicando nuestra posición a la gente de la audiencia, porque sí, por supuesto que estamos todos en rompeviento en una misma alineación, ¿no? Al eh, menos tenemos ideológicamente una base que nos une a todas y a todos, que es primero Totalmente. las víctimas, yo diría que esa es nuestra máxima en la vida, y como primero las víctimas, por eso nuestros temas también son relacionados a las víctimas, y en este caso el de Netanyahu está vinculado exactamente a lo mismo, es decir, aquí nosotras y nosotros que hemos defendido la postura del pueblo palestino y que aborrecemos este genocidio y le llamamos genocidio, nos toca ver al genocida número uno entrar a Estados Unidos, siendo que él está en este minuto requerido por una corte internacional, es decir, él tendría que estar preso. Members of Congress, I now have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. Thank you. Bueno, una disculpa a nuestra querida Ingrucha, por ahí se le apareció un duende al Netanyahu. micrófono. Sí, el Netanyahu se le apareció, interrumpimos ahí a nuestra querida Ingrid. Una disculpa, por favor, Y con Ingrid. Netanyahu, además, y con Netanyahu, que es como Ay, se no, apareció el diablo, ¿no? Se apareció el diablo. horrible, horrible. Adelante, Espantoso. Ingrid. No, yo estaba diciendo que esa imagen, qué bueno que la pusimos, porque es una aberración. La verdad es como ver a Hitler entrar
a un Congreso, supuestamente demócrata, ¿no? Después de haber aniquilado a miles de personas. O sea, literalmente es eso. Es como que hubiéramos a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, después de haber matado a toda la gente que mató, entrar a Hitler y es bien comparable con Netanyahu hoy en día. Es decir, son dos individuos responsables de masacres humanas, colectivas, muy numerosas, donde, bueno, Gaza, yo creo que está de más explicar todo lo que ha pasado en Gaza, pero las imágenes de niñas y niños asesinados permanentemente, ¿no? Sin que se le pueda poner atajo desde un punto de vista internacional y cómo no hemos dado cuenta de que las instituciones internacionales no sirven para nada, el derecho internacional no ha sido capaz de hacer absolutamente nada, hay órdenes de captura contra Netanyahu y el señor entra a Estados Unidos se salta las órdenes de captura, es decir, Estados Unidos marca un punto de distancia con las organizaciones internacionales que Estados Unidos armó y fue artífice en crearlas. O sea, fíjense el nivel de incongruencia que estamos viviendo hoy en día. Y lo vemos, alguien me dice, a Indy se le apareció Satanyahu, qué buena. Satanyahu se me apareció. Está muy bueno ese comentario. Y claro, vemos esto y decimos, entonces el mundo libre, el mundo occidental, el mundo del derecho, de las convenciones internacionales, en realidad siempre fue falso. Yo creo que eso es como que nos quede claro, ¿no? Que esto rige para solo algunos y que cuando hay intereses económicos y políticos, esto ya se deja de tomar en cuenta. Y aquí lo interesante, Ernesto y Dani, sería pensar qué es primero, aquí el huevo o la gallina, ¿no? ¿Es Netanyahu el títere de Estados Unidos o es Estados Unidos el títere de Netanyahu? Y ahí hay opiniones divididas, ¿no? ¿Quién usa a quién? Obviamente se usan mutuamente, pero ¿quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que está financiando el genocidio? ¿Y quién es realmente el títere? Es decir, ¿Netanyahu es una especie de Zelensky o Netanyahu es el artífice? Yo me quedo más con la hipótesis de que Netanyahu es el Zelensky. Yo creo que Israel está más bien al servicio de poderes económicos estadounidenses. Creo que el sionismo está en la cúpula del poder económico y político estadounidense. Y creo que aquí, y lo unimos en algún minuto con Kamala, tanto demócratas como republicanos traen la agenda sionista. Ambos están dispuestos a financiar y a aceptar un genocidio siempre y cuando puedan poner su base militar en Israel. Por supuesto, además, todo lo que implica en términos del paso de hidrocarburos, esa zona estratégica. Y por eso estamos viendo hoy en día algo tan aberrante y tan, porque qué rabia, digamos, yo sé que Dani también está muy enojada, yo igual, queríamos descargarnos hoy día en la mesa de rompeviento, porque solo verlo entrar al Congreso siendo aplaudido, a uno se le revuelve el estómago, la verdad, o sea, de la ira, ¿no? Así que bueno, lo dejo hasta ahí. Gracias, gracias, Ingrucha. Daniela Pastrana, ¿qué decía al respecto? Yo coincido con Ingrid en esta versión de que están las dos, no hay quienes piensan que Israel es el fuerte y que realmente Estados Unidos es como quien le apoya, su cómplice, pero yo también creo que es Estados Unidos el que arma este escenario mundial de hegemonía, de mantener el poder, de imperialismo y Israel, bueno, pues el sionismo es una de sus alas o de sus formas de operación. En esta sesión que hubo ayer, bueno, Netanyahu llegó el lunes a Estados Unidos para pedir más dinero. Básicamente su frase, que es lo que más me impresiona, su frase en el Congreso de Estados Unidos, ese Congreso que le aplaudió fue, denos las herramientas, ¿no? Y acabaremos el trabajo más rápido. O sea, un genocidio para él es un trabajo. Desaparecer un pueblo, la limpieza étnica, exterminar un pueblo es un trabajo que está haciendo y ese trabajo necesita herramientas, por lo tanto necesita armas y dinero y a eso fue a Estados Unidos. ¿Quiénes lo reciben? Lo reciben los congresistas ayer, lo recibe Kamala Harris hoy, separado, y lo recibe mañana Donald Trump. O sea, para el mundo, digamos, y para el resto del planeta, si gana Trump o si gana Kamala o si gana cualquier demócrata, pues va a ser exactamente lo mismo. Y eso creo que es la parte
que pues termina siendo más dura. Obviamente es indignante porque aquí estamos viendo estas imágenes. No sé cuántos niños palestinos se murieron, fueron asesinados ayer, porque todos los días hay, ¿no? Todos los días hay. No sé cuántos quedaron quemados, desmembrados, porque ya esas imágenes estamos, que ya no podemos ver más. Pero en ese mismo momento, estos señores congresistas se levantaban a aplaudirle en el Congreso de Estados Unidos, lo que nos dicen que es el ejemplo de la democracia del planeta, ¿no? Los que nos dicen qué países son demócratas, no, los que dicen que las elecciones en Venezuela o en Cuba son de dictaduras, no sé qué, bueno, estos se paran a aplaudirle. Había creo que fueron como 136 congresistas demócratas que no asistieron y estuvo solo la congresista Rashida Tlaib, que es una abogada palestina con una pancarta, ¿no? Que decía, es un criminal, básicamente. Eh, y los otros 125 ahí estaban, entre 125 demócratas, aplaudiendo, digo, es que es increíble, ¿no? Un discurso en el que les decían, denos las herramientas para que acabemos el trabajo. Acabar el trabajo es exterminar a un pueblo. Y eso, pues me parece que nos muestra el nivel de decadencia extrema que está teniendo el imperio de Estados Unidos en esta caída que, como bien de, dicen, ¿no? Cuando, creo que Ingrid, tú lo tuiteaste ayer, que cuando caen los imperios, los monstruos salen. Bueno, pues están saliendo unos monstruos gigantes, horrorosos, en esta etapa, pues, de la caída. Ahora, al final de cuentas, es muy probable que consiga lo que quiere, o sea, todo el mundo le va a ayudar para mantener su genocidio. Ha habido protestas muy importantes, a mí me pareció, y creo que por eso el enfoque de pie de página fue de las protestas, ¿no? Del discurso espantoso, porque hubo protestas muy importantes, comunidades muy grandes, le pusieron en el hotel le proyectaron la cara de Netanyahu que decía, se busca, y luego lograron meterse, pasar la seguridad y meterle gusanos al hotel, ¿no? Gusanos. Entonces me parece que hay que destacar también que hay gente que está, que ahí mismo está manifestando. Yo espero que mañana que empiecen las Olimpiadas en París también haya protestas y que haya protestas muy fuertes, porque si seguimos como viendo lo que pasa en nuestra vida cotidiana y cerramos los ojos a esto, que es el horror más grande que creo que nos está tocando vivir como generacionalmente, pues entonces tampoco podemos sorprendernos del nivel de impunidad que hay en nuestros países carentes de muchas otras cosas, ¿no? Estamos dejando pasar el horror más grande que hay en esta humanidad. Entonces yo creo que espero que las protestas se mantengan, espero no encontrarme mucha gente que esté feliz viendo cómo Israel gana la medalla de no sé qué en las Olimpiadas, o sea, de verdad no hagan eso y si lo hacen, no me hablen estos días porque me parece que es terrible, ¿no? Me parece que es algo de lo que hay que hablar y de lo que hay que estar protestando uno y otro día y sumarse a algo que en el mundo pues sí está teniendo ese efecto, ¿no? Por lo menos no los van a detener, porque tampoco, o sea, porque están saliendo esos monstruos muy grandes, pero por lo menos, ¿no? Por lo menos sí les ponen piedras en el camino, o sea, uno está tratando de terminar su obra y su construcción o su trabajo, como le dice, y pues hay muchos poniéndole piedras y piedras y piedras y una y otra vez a sus máquinas y es lo que nos toca hacer. Gracias, gracias, Daniela. Mi querida Ingrucha, perdón que te voy a hacer la pregunta de los 64,000 millones. Tú disculparás. Ups, no es cierto. Eh, Hay una de las preguntas que están surgiendo mucho, está en la corriente demócrata o de gente como nosotras y nosotros desde México y otros países con posiciones de izquierda, que cuando se bajó Biden, pues todos dijimos, "Ay,
bendito sea que este señor ya se bajó, y uno decía, no, pues que Michelle Obama es mucho mejor. Bueno, entra Kamala Harris y allá no necesariamente es que estén hablando de que es tiempo de mujeres. Este, allá quién sabe cómo lo están leyendo en ese sentido, pero ¿qué diferencia para la gente que nos está escuchando, que saben que en estos medios, en este grupo de periodistas, somos extraordinariamente críticos con personajes como Donald Trump? Y luego dicen, no, ¿cómo es posible que estés apoyando a Kamala Harris? Y otra vez están los dilemas y las discusiones. ¿Cómo es posible que quieran que gane Kamala Harris si tiene esta posición y representa esto y esto y esto otro? ¿Cuál es tu mirada de este cambio que se dio de candidato a candidata en los Estados Unidos? ¿Qué diferencia desde tu punto de vista puede venir para los Estados Unidos y el mundo si gana Kamala Harris o regresa Donald Trump? Hoy la preguntita. Perdón, perdón. ¿Cómo Por dirían eso en te Estados decía, Unidos? El It's time for perdón, woman. perdón. Pues nada más pinceladas de lo que se te ocurre ¿Dónde está? No, o sí. describir, Es pues yo que, me la imagino así y yo a este me lo imagino así si llega. No sé, perdón, sé mira, que es es súper difícil porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que esa es la pregunta que todos nos hacemos en términos de, a ver, que sea mujer no nos acredita nada. Yo creo que eso lo hemos dicho muchas veces y siempre lo tenemos bien claro. Hay mujeres muy malas en la política, es decir, no me asegura a mí que el género vaya a implicar bondad, para nada. O sea, de solo pensar en Margaret Thatcher, uno dice, ya, las mujeres en política pueden ser igual o peores que los mismos hombres. Entonces, el tema del género yo lo dejaría como aparte para hacer la evaluación ni y el me color de centraría piel más. lo garantiza. Tampoco puede, o sea, Barack Obama, primer presidente afroamericano, fue espantosamente asesino y creó una cantidad de guerras inventadas y mató una cantidad de gente brutal. Entonces tampoco te acredita nada que la persona venga de una etnia o de un grupo indígena, tampoco. Más bien lo que hay que pensar y evaluar son demócratas y republicanos como están hoy, es decir, a lo que han llegado los demócratas y a lo que han llegado los republicanos. Yo diría que hay diferencias en la política interior y en la política exterior. Creo que ahí es donde se marcan más las diferencias. Creo que en política exterior, en lo que refiere a creación de guerras, masacres, genocidios y demás, no hay mucha diferencia. Al menos en el tema del genocidio de Palestina, digamos, partidos políticos están a favor de la idea de que el genocidio continúe. Por lo tanto, aquí ni si sale Kamala, ni si sale Donald Trump, el genocidio se va a detener, ni tampoco la guerra de Ucrania. Puede que, en el caso de Donald Trump, se meta en menos conflictos bélicos, porque él es muy nacionalista y no le interesa mucho esto de crear conflictos como por ejemplo el caso de Ucrania. Yo creo que Donald Trump es más cercano a Putin, no tiene intención de pelearse, digamos, y de gastar recursos en Ucrania. Entonces, esa guerra, por ejemplo, puede que se le ponga un término en caso de que salga Donald Trump y en el caso de que sea Kamala, eso va a continuar, porque a los demócratas sí les conviene. En términos de la política interna, yo creo que ahí sí hay diferencias, ¿no? Y tiene que ver, los dos son de derecha, aquí no hay gente de izquierda en estos dos partidos. Si fuera Bernie Sanders, estaríamos hablando de otra cosa, pero lamentablemente en los candidatos que tenemos hoy, tenemos dos versiones de la derecha. Tenemos la derecha conservadora, radical, media fascista, que es Donald Trump, donde él dice y hace cosas que tienen que ver con literalmente clasificar a la gente según la biología, como lo hacían los nazis, o sea, este sí, este no, es decir, los migrantes están en una categoría infrahumana y por lo tanto los voy a echar y los migrantes vienen aquí a molestar, entonces para afuera. No es lo mismo un norteamericano que un migrante o un norteamericano, un estadounidense que alguien de otra raza. O sea, la idea de las razas, la construcción de la idea de raza, muy misógino también en términos de que probablemente si sale Donald Trump, todos los derechos de las mujeres van a tener un retroceso muy brutal, antidiversidades porque la postura es conservadora, la familia, la patria, Dios, entonces por supuesto que
cualquier diversidad o devenir minoritario va a sufrir muchísimo si es que sale Donald Trump, versus Kamala Harris, que trae esto del progresismo neoliberal. Ella es progre, lo que no significa que sea de izquierda. Es progre en el sentido que defiende ciertas libertades individuales, no colectivas, individuales. ¿Qué significa defender libertades individuales? Que ella va a ser probablemente más pro mujeres, diversidades, quizás no sea tan dura con la migración, quizás sea más receptiva a los vínculos con México, es decir, van a haber diferencias en la interna. Las dos alternativas son muy malas, pero por supuesto que hay una menos mala que la otra. Yo creo que estamos en esa situación de qué es menos malo, sobre todo pensando desde nuestro lugar, que es México, ¿no? Vamos a tener que relacionarnos con Estados Unidos, es el socio comercial número uno. Gran parte de la población mexicana vive al otro lado de la frontera. Entonces, para México es más conveniente que sea alguien como Kamala Harris, que tiene una visión respecto de la migración menos radical y menos violenta que Donald Trump. Si sale Donald Trump, va a ser bien difícil porque no solo va a poner el muro, sino que va a expulsar gente. Dijo ya que él iba a hacer una limpieza racial. Entonces, claro, ahí yo veo algunas diferencias. Ahora, si yo estoy mirando desde un punto de vista internacional, creo que es lo mismo. Creo que es lo mismo porque el pueblo palestino va a seguir sufriendo, porque Kamala Harris también es demócrata y traen toda esta idea del imperialismo brutal estadounidense, el colonialismo y poner sus bases militares por todo el mundo, y eso lo va a seguir llevando adelante. Entonces, más o menos eso. Perdón ahí, Ingrid. Entonces, resumiendo, de forma interna, me quedó claro la forma internacional, que va a seguir siendo lo mismo. En la nacional, lo que podría cambiar, por ejemplo, migrantes o algunos ejes temáticos así, sería, si tuvieras que decir, bueno, 1, 2 y 3 es lo que podría cambiar, ¿serían cuáles, perdón? Sí, no, tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la migración, va a ser Ok, diferente en caso de que sea Kamala Harris. ok, El tema de las mujeres, diversidades, grupos minoritarios también va a ser diferente, es decir, ella asegura mayor cantidad de derechos, ella tiene una visión más progre en ese sentido, ¿no? Menos conservadora, por ponerlo en esos términos. Al ser oh, mujer también me imagino que no va a ser tan misógina como Donald Trump, porque Donald Trump es la misoginia hecha persona, entonces mujeres, diversidades, migrantes, afroamericanos, minorías, todos ellos se van a ver bastante más beneficiados de un gobierno de Kamala Harris que un gobierno de Donald Trump. ya, Eso sí. eso Igual era. que México. Sí. Gracias, gracias, mi querida Ingrucha. Daniela Pastrana, también esa la pregunta de los 64,000. Yo creo que hay un plano simbólico y hay un plano real. En el plano simbólico va a ocurrir esto, o sea, o podría, la diferencia es esta que dice Ingrid, ¿no? O sea, es mujer, es de ascendencia hindú, ascendencia afro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simbólicamente, eso es importante, por lo menos, y además internamente dentro de Estados Unidos, pues para fortalecer derechos, como bien dice Ingrid, individuales, de personas que están dentro de sectores desfavorecidos. Ahora, ¿qué pasa con todos estos? Y además está pues ya muy... se ha hablado mucho, ¿no? Cuando estos grupos que son de sectores, que vienen de sectores desfavorecidos y llegan a tener poder, a veces, y muchas veces, la mayoría de las veces, se convierten en los principales capataces de que ese sistema, ella representa el establishment, ¿no? Y entonces son los más grandes capataces de ese establishment, de que ese sistema no se mueva. Y ese sistema pues solo beneficia a Estados Unidos en el mundo mundial, en el resto del mundo, pues son los que tienen el poder, es el gran imperio, ¿no? De nuestros tiempos. Bueno, entonces, en ese sentido, pues efectivamente, en la realidad tampoco es que se vaya a modificar la estructura, porque su papel es ser defensora de ese establishment. Trump, en cambio, entra como el outsider, que es un outsider falso, porque en realidad su proyecto político alimentó mucho dinero, se viene construyendo de hace 20 años. Yo estaba viendo un programa, 30 años, estaba viendo un programa muy bueno que sacaron en la base Comanche el viernes pasado, creo que era justo de la formación de lo que hay detrás, cómo se construyó el outsider
Trump, eh, a partir de Buchanan, hace 30 años. Estamos hablando de un proyecto que se ha ido construyendo, a diferencia del de Milei en Argentina, con mucho dinero y para llevarnos un modelo del mundo que es este de la eliminación de todo de las instituciones, o sea, de este golpeteo a las instituciones, ¿no? Kamala está para mantener las instituciones, pero es una institución que domine al mundo. El otro es como para liberarnos de esas instituciones y no sé qué tanto, y fortalecerlo desde la iniciativa privada y desde lo que es como el mercado. Ahora entonces estamos entre lo malo, muy malo, y lo súper espantoso, porque lo otro justo nos lleva a personajes, o sea, a tener personajes como es Donald Trump o como ha sido Milei en Argentina, pero con todo el poder que todavía tiene Estados Unidos. Que podría ser bueno, por ejemplo, quizá para que le dejen de dar este dinero a Zelensky en Ucrania, pues sí, podría ser que Trump no le dé dinero a Zelensky en Ucrania, pero que sería terrible, por ejemplo, para el gobierno de Cuba, ¿no? Pues sería terrible para el gobierno de Cuba, porque pues sería volver a meterle otras 3 tuercas al estrangulamiento que ella tiene. En el caso de México, pues ya dijo que está pensando en subir los aranceles a los automóviles y ya por eso Elon Musk dijo, no, yo mejor ya no pongo o sea, ya no he hecho andar ahí mi planta en Nuevo León, que también es un poco pretexto, porque pues como que no le estaba yendo muy bien, o sea, utiliza muy bien esto de los aranceles como pretexto, pero el tema es, pues él siempre va a estar utilizando esto del chantaje, o sea, del te trato mal, te cacheteo y entonces, para que hagas lo que yo quiero, ¿no? Entonces es un personaje bastante más difícil de tener como vecino, como socio o como lo que sea, ¿no? Que el gobierno de Kamala. Pero al final de cuentas, y por eso insisto en que hay un plano simbólico y otro real, pues Kamala está para defender al imperio. Ese es como, o Kamala o cualquier demócrata que llegue, pues va a ser la función, ¿no? Mantenerla a las instituciones que tienen el control del mundo. ¿Eh? Estados Unidos, ¿cómo votarías tú? Trump y Kamala. Pues mira, depende de cómo estén las cosas. Hay un par que esos de esas casi no se habla, solo Alina, siempre las trae a cuentas, ¿no? Que son las candidatas que sí son de izquierda y que han estado creciendo mucho. Yo creo que sí, depende de cómo ya estén cerca las encuestas y eso, si se ve que no hay posibilidades de que los demócratas ganen en estos estados clave que se necesitan para revertir el triunfo de Trump, votaría yo por ellas, ¿no? Básicamente. Sí, O sea, igual. votaría por una opción C, pues nada más como porque Un no hay C. O sea, votarías por Kamala y los demócratas. No, 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 no. Votaría por la opción C, por de la izquierda. tercera opción, ¿no? La que sí es de izquierda y que ha ido creciendo y que hay que darle chance a que rompan ese bipartidismo horrible. Mm. Sí, 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 lo que se está viendo, porque sí se está viendo una reacción importante de algunos, sobre todo de los financieros, de decir, vamos a apostarle con todo a Kamala que mantenga este Mm. establishment. Y entonces se ve que hay posibilidades de que le dé la vuelta en esos estados clave, pues supongo que también usaría el voto útil, pero no lo sé, por suerte yo no estoy en ese país y O no sea, tengo o que sea, elegir a si esos estuviera horrorosos. cerrado, sí votarías por Kamala. Pues sí, o sea, si estuviera Sí, yo igual. posibilidades reales con este giro que le están dando y con esta inyección de dinero que ha tenido su campaña, sí, por supuesto. O sea, es que sí hay algo peor que Kamala, que es Trump. Sí, es Aunque que es peor. Kamala siga siendo peor para el Sí, mundo. son malos. O sea, es entre la derecha y la ultraderecha, entre lo terrible y lo más terrible. Mm. Bueno, pues bueno, yo pensé que yo había hecho la pregunta de los 64,000, pero salió la ingrucha y ¡sí! ¿No? A ver, Ernesto, ¿tú por quién votarías si hay Trump o Kamala y están cerrados así como Trump o Kamala? No, yo no, yo me abstendría. Yo me Wow. abstendría. En el caso de Kamala y Donald Trump, me abstendría por un asunto de código ético en un sentido. Mm,
porque escuchar a Kamala en los discursos decir, y hay que apoyar a Israel y hay que darle Ay, todo sí, lo que necesite, eh, pues me cuesta mucho a mí esa parte, ¿no? Y yo creo que Donald Trump, con la llegada de Donald Trump, la población que más inmediatamente va a sufrir y va a costar muchas vidas humanas es los migrantes. Y sí. por eso ahí son esos dilemas éticos, ¿no? Que dices, a ver, ¿no? Pues doy mi voto mal llamado útil, o qué, ¿no? Sí, representa una encrucijada dura, difícil y que yo creo que las personas, por ejemplo, que te escuchan, Ingrid, que te escucharon ahorita, Daniela, que me están escuchando a mí, pues que también se hagan la pregunta y que también Sí. respondan, ¿no? Para entender eso. Mi punto es que a mí este, siempre lo he dicho, mi tremendo dolor de cabeza todo el tiempo es qué es lo correcto, ¿no? Frente a distintos escenarios, qué es lo correcto. Y eso siempre te lleva ahí a esos dilemas. Eh, el mío es ese, ¿no? Me cuesta mucho decir, bueno, pues sí, es que si llega va a ser tremendamente brutal, pero cuando veo el video de Kamala diciendo, y tenemos que darle todo el dinero que se necesite y el apoyo y las armas Oh, a Israel, después de ver todas las guerras que está haciendo y el genocidio, no, no podría yo, no siento que eso sería un voto útil, ¿no? Y pues tendría que estar el país de una manera pues muy difícil para que el voto de uno, dos, tres, pues haga esa diferencia. Este, entonces creo que no es la manera, la mía o la tuya, mm, Ingrid, o la de Daniela, es la correcta, ¿no? Uno hace lo que no. considera que es correcto, y ese es siempre mi eterno dolor de cabeza, ¿no? Es muy Pero difícil Nada el más tema por... les quiero decir, es Claudia de la Cruz y Karina García, por ellas Ah, votaré, del Partido de Socialismo y Liberación, porque no me acordaba el nombre del partido, porque solo Alina tiene claro esos movimientos, pero ha estado creciendo mucho y planteando romper en algún momento el sistema electoral de Estados Unidos está diseñado para el bipartidismo, con este rollo de que sí. el que gana se lleva todo, ¿no? Termina siendo diseñado para el bipartidismo y por eso se ha mantenido así. Bueno, ellas han hecho un trabajo para romper eso y yo creo que yo votaría por ellas. Ahora, sí, insisto, a lo mejor para Israel y para muchos lugares, o sea, para los palestinos no significa una diferencia, pero por ejemplo para los cubanos sí. Y el apretón de tuercas que tuvieron yo que estuve ahí hace unos meses y que dices que están los apagones, que la están pasando mal. Bueno, sí hay una diferencia entre lo que hizo Obama en la apertura con la relación con Cuba y lo que hizo Trump de cerrar y meterle más medidas o más sanciones, ¿no? Entonces, sí creo que, o en el caso de los migrantes, o en el caso de muchos países donde pues su propia concepción del mundo hace que para otros, muchos, sí habría una diferencia. Entonces, creo que eso es lo que yo haría que si viera que realmente tiene posibilidades de revertir eso y estuviera ahí y tuviera que enfrentarme a ese dilema, ujú, votara por Kamala. Pero si no, así como están las cosas, si las elecciones fueran mañana, yo votaría por Claudia de la Cruz y Karina García. ujú, Es bien difícil, Dani, porque yo, por ejemplo, pienso en lo que hizo Trump con los migrantes, en estas medidas espantosas del tercer país, de dejarlos en la frontera de México. No sé si se acuerdan cuando separaba a los niños de sus papás, metían a niños en jaulas, literalmente. Y claro, pienso en toda la situación que van a tener estos miles de migrantes que tratan de cruzar Estados Unidos para pedir asilo o para entrar a trabajar,
si llega a salir Donald Trump, no solo los van a expulsar, sino que las medidas que se van a tomar son medidas casi genocidas también. O sea, claro que ahí yo siento que hay diferencia. Encuentro que Kamala es como entre lo horrible y lo espantoso, bien como dice Dani, Aliens contra Depredador. O sea, estamos en una situación muy mala, pero donde la diferencia va a ser para ciertos grupos. Claro, no para el mundo, pero para ciertos grupos. Y yo pienso que el grupo que siempre está en la base de la precariedad, en la peor precariedad, son las personas migrantes. Específicamente las mujeres migrantes y las infancias migrantes. Y quien más sufrió durante el mandato de Donald Trump fueron las mujeres y las infancias migrantes. Y fue terrible, terrible. Entonces, la verdad que volver a esa situación donde van a volver a ocurrir estas cosas y donde nuevamente Trump va a extorsionar al gobierno de México para que el gobierno de México tenga que aceptar una serie de medidas espantosas, porque si no sube los aranceles, si no nos bloquea toda la parte económica y comercial, yo lo veo bien complicado. O sea, la verdad que si hubiera alguna posibilidad de que no sea Donald Trump, para México siempre va a ser mejor y sobre todo para los grupos más vulnerables, sobre todo los migrantes, pienso yo. Pero es Sí, difícil, es una disyuntiva muy difícil. sí, no, a mí me parece súper útil que lo estemos hablando. Hay, por ejemplo, Santiago Flores, ¿no? Coloca también Kamala o Trump, falsa disyuntiva, dice él, ¿no? Y es cierto también lo que dice él, y tampoco es cierto lo que dice él, ¿no? Porque sí es una disyuntiva también, por ejemplo, colocando estos escenarios de los que acabas de mencionar, de quiénes son los que van a sufrir directamente, ¿no? O lo que decía Daniela con respecto de Cuba, quiénes son los que van a sufrir directamente. Así que sí, entre el terror y el horror, pues si hay, es cierto, sí hay disyuntiva, pero es entre el terror y el horror, y esa es una situación tremenda. Sí, por ejemplo, tenemos con Ted Lewis, director de Global Exchange, y que le respeto muchísimo su conocimiento con respecto al tema y un luchador social de muchos años, décadas en Centroamérica, en México, en los Estados Unidos. Él no tiene disyuntiva en ese sentido, ¿no? Simple y llanamente dice, lo que estamos viendo aquí, si regresa este hombre, va a ser terrible, así que prefiero elegir con quién voy a batallar. Este, y esa es también otra posición que también tiene usted que escuchar, y por eso, pues escuchar las opiniones de varios y formarse la suya es parte de los ejercicios obligados de cada una y cada uno de nosotros. Si les parece, mi querida Ingrid y Daniela, pasamos al siguiente tema, que ya estamos retrasados, pero también empezamos muy retrasados, y sería sobre pues los excluidos otra vez, la gente rechazada de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico y de varias otras universidades también, de las UAMES también les toca luego también muchos rechazados, rechazadas. Y por ahí escuchaba también, parece ser que es una amistad de Daniela Pastrana, no sé muy bien, déjame ver, que daba una opinión, y me gustaría abrir con este video. Vero Teijeiro, no recuerdo. ¡Ay, qué barbaridad! Ese es como el peor video, está peor que Trump ¡Ay, versus qué Kamala. Pero, no, horrible! y estoy ironizando de amiga de Daniela, no, no, nada más el cotorreo que traíamos, pero bueno, esta es entiendo, académica. Hay una imagen, Vero Teijero, que es la de su Twitter. Leonardo, por favor, si la podemos poner a cuadro para identificar. ¿Necesitamos más lugares en la UNAM o más universidades? Digo, después de todo, si la UNAM rechaza al 90% de sus aspirantes y es una de las pocas universidades públicas. A ver, sí, si podemos pasar el video, entonces mejor, por favor. Esa es la imagen que quería para saber de quién estamos hablando, y pasamos el video. Adelante. ¿Necesitamos más lugares en la UNAM o más universidades? Digo, después de todo, si la UNAM rechaza al 90% de sus aspirantes y es una de las pocas universidades públicas, necesitamos más universidades, ¿no? Eso dicen los datos, ¿no?
Pues no, no necesariamente. Yo tengo muchos años señalando que el problema no está en la cantidad de espacios en la licenciatura que tenemos, sino en la educación básica y media superior. Hay una infinidad de egresados de licenciatura que realmente no aportan un valor extra al mercado laboral y terminan trabajando en algo diferente a lo que estudiaron, o algo relacionado, pero que realmente no debería requerir carrera y con un sueldo inferior al que esperarías después de 4 o 5 años de universidad. Y esto es porque sabemos que nuestros estudiantes tienen un enorme rezago desde edades muy tempranas, y muchos de ellos de todas formas llegan a la universidad y se titulan, y luego no entendemos por qué no les va mejor, como si la universidad fuera la cura a 15 años de mala educación. Pero bueno, mucho bla bla bla, así que aquí van mis datos. Hice un análisis del examen de la UNAM en este 2023, pero en lugar de centrarme en el porcentaje de aceptados, como todos, me centré en otras cosas. La premisa es básicamente la siguiente. El grueso de la gente que es rechazada no tiene un nivel adecuado para cursar una licenciatura. ¿Pero esto es real? Veamos. Ante ustedes los resultados de una de las carreras de mayor demanda en el examen, Medicina en Ciudad Universitaria. La UNAM solo aceptó a 220 aspirantes de 15.962. Necesitamos más lugares. Bueno, les explico mi tablita. De inicio, la primera cosa que no te dicen cuando hablamos de rechazados es que un porcentaje no despreciable de los mismos no presentaron el examen. Solo el 83% de los aplicantes lo presentaron. Con eso ya tenemos un 17% de rechazados. Ahora les voy a explicar mi tabla porque es la misma metodología que veremos en otras carreras. Todos los datos están basados en aplicantes que sí se presentaron. El promedio de aciertos en aceptados es para darnos cuenta qué tan exigente fue la carrera en cuestión. Como podemos ver aquí, es bastante exigente, 113 aciertos en promedio de un examen de 120, lo que sería un 9.4 de calificación. Hasta aquí todo va acorde a la idea de necesitamos más lugares, pero viene lo bueno. ¿Qué nos dicen los números de la gente rechazada? El número promedio de aciertos de la gente que no quedó es de 61, o sea, el equivalente a sacar 5 en el examen. Hubo gente que sacó 20 aciertos. Y claro, es un promedio, hay gente que tuvo 110 aciertos y no quedó. Así que veamos los números totales. Aquí usé una bonita función de contar para que me dijera todos los aplicantes que tuvieron menos de 72 aciertos, o sea, lo que sería un 6, o sea, lo que por calificación es reprobatorio. Bueno, pues fueron 9.348, el 70% de los aplicantes. Repito, el 70% de los aplicantes a una licenciatura no pudieron sacar una calificación aprobatoria en un examen que mide conocimientos a nivel preparatoria. Entonces, ¿realmente necesitamos más universidades o necesitamos mejorar en las etapas previas? Vamos con otra carrera con una demanda decente, Derecho en Ciudad Universitaria. El promedio de acierto. Bueno, sé que es difícil aguantar todo el video, pero pues, se me hace útil también para analizar, debatir un poco sobre un planteamiento de alguien que cree que sabe o que da un punto de vista de lo que investigó y hace un análisis ahí de, pues, quiénes sacaron 6 y quiénes entonces sí tienen derecho y quiénes no tienen derecho. Desde mi punto de vista, ahorita hablo más al respecto, una barbaridad. Pero bueno, sobre ese punto, mi querida Daniela Pastrana, ¿qué decía al respecto? Bueno, a mí lo que más me impresionó, no es que lo dijera ella, que no sé realmente quién es, ni de dónde salió, ni por qué salió en mi tele para arruinarme la tarde, uno de estos días de la semana, que yo dije, ¿por qué tengo que estar oyendo a esta señora? Eh, Sino que mucha gente coincidía con esa visión. Y sí creo que tiene que ver con la forma en la que hemos entendido y lo que entendemos o la forma en la que hemos asimilado el tema individual de la meritocracia, de la movilidad humana, del ascenso, de la competencia y de que queden los mejores. Muchos comentarios de que, bueno, pues desde el año pasado que yo traía ese tema era, pues que estudien más, dejen de llorar, a llorar a la lloriquería y que estudien más. Y entonces pues yo me enfurezco y me enfurezco porque me ha tocado estar cerca del proceso, de la generación de Andy, de sus amigos, de sus amigas y además de un montón de hijos de amigos que están en eso. Entonces me ha tocado vivirlo de cerca los últimos años. Y por supuesto que primero veo una serie de mitos absurdos. O sea, hay muchísimas personas, muchísimas, muy preparadas, que no aprobaron. ¿Y por qué no, o no fueron aceptados? ¿Por qué no fueron aceptados? Porque así
todos hubieran obtenido 100 puntos, o 120 puntos, o 115 puntos, eh, cada facultad, cada carrera, pues acepta un número que puede tener. O sea, por ejemplo, el año pasado en traducción había 17 espacios, y aunque todos hubieran tenido 115 puntos, pues solo había 17 espacios. En psicología había 85 espacios, aplicaron 5,000 en la UNAM. Entonces, aunque todos hubieran tenido 115 puntos, hubieran aceptado 85. Entonces, ese es un mito, primero. Si hay un problema, claro que hay un problema de deficiencias en la educación, eso pues es imposible negarlo. También hay deficiencias en la educación privada. Yo he dado clases en escuelas de educación, en escuelas privadas. Yo estudié en la universidad en escuela privada, y hay deficiencias y carencias enormes en la educación privada, que tienen muchas más ventajas, digamos, en acceso a instalaciones, tecnología, todo lo que quieran, pero de que hay unas enormes carencias en la educación privada, pero es a lo que te llaman, porque pues en medicina, no sé cuántos aceptaron este año, pero en medicina que les piden 112 puntos, es decir, sacar más de 9,4, 9,5 en el examen, digamos en promedio, y que por supuesto hay un número muy limitado que fuera gente que tenía un estupendo promedio, que hizo un estupendo examen, que tuvo 111 puntos y que quedó fuera y que tiene que estar pagando 40,000 pesos en una universidad privada, ¿no? Pero que tenía todas las capacidades para hacer una buena carrera en medicina. Entonces, creo que ahí hay una serie de mitos y una serie una formación cultural que nos hace tratar de entender y ser muy poco empáticos con un problema que va creciendo, porque lo cierto es que cada año, mis hijos se llevan 12 años y uno le decía al otro, pues, hace 12 años te pedían 90 para tu carrera, ahora le están pidiendo 104, y en 10 años le van a pedir 115. O sea, hay un problema real que no se ha atendido en los últimos 10 o 15 años en términos de los cupos que hay para las universidades públicas en los estados que están teniendo serios problemas, y la demanda que hay de ingreso. Pero también hay otro problema real, que es el derecho. O sea, la gente tiene derecho y debe tener derecho, si quiere estudiar, a estudiar. Ese es, lo hablamos ampliamente en la Mesa Roja, y ya con eso me quedo, porque fue todo un tema dedicado a la educación, y creo que Iriana Fuentes lo explicaba muy bien, ¿no? O sea, la educación es lo que le permite a un país, el proyecto educativo es lo que le permite definir qué tipo de ciudadanos quiere formar. Y si no atendemos eso desde preprimaria, primaria, secundaria y universidad, y no atendemos ese atorón que está habiendo con los estudiantes que intentan entrar primero los que salen del bachillerato y luego los que intentan seguir estudiando y no pueden y se quedan ahí atorados, pues entonces, vamos a seguir teniendo problemas sistémicos en todas las demás cosas, porque ese es como el tema transversal que cruza el resto de las acciones que tenemos del país que queremos construir. Gracias, Daniela Ingrucha. Tiene usted la palabra. Sí, vaya tema. Nada más añadiría, Claudia Sheinbaum, le preguntaban al respecto y decía, bueno, pues nosotros creamos tales universidades, el presidente López Obrador, tales, y vamos a crear más universidades, palabras más, palabras menos, de lo que señalaba Claudia Sheinbaum para intentar de resolver este problema. Pero qué decir de una mirada como esta que escuchábamos de esta señorita Verónica, no sé qué, no se me fue ahorita el apellido, pero sí, donde hay una posición de es tu capacidad, no importa de dónde vienes, ni cuál es tu historia, ni tu contexto social, ni nada. Simple y llanamente, no pasaste, llégale, maestro. ¿Qué decir, mi querida Ingrucha? Y así como lo dices, es una visión sumamente neoliberal, donde ella en el fondo está apelando a lo que se llama meritocracia, es decir, una meritocracia individual que no considera las condiciones materiales de las personas, ¿no? Vengas de donde vengas, es casi una cuestión de CI o de IQ,
lo que te va a determinar si puedes estudiar o no. Pero esto tiene un trasfondo aún más denso, creo yo. Yo estoy aquí con Foucault, les recomiendo mucho este libro, se llama Historia de la Gubernamentalidad de Santiago Castro Gómez, donde Foucault alcanzó a hablar algunas cosas del neoliberalismo, dentro de las cuales hay una teoría muy buena que se llama del capital humano. Y yo entiendo esto que plantea la señorita que vimos recién como una visión donde la educación se está valorando como una especie de inversión o de mercancía. Y hay una diferencia fundamental entre concebir la educación como una mercancía o concebirla como un derecho, como bien planteaba Dani Pastrana recién, que efectivamente es un derecho, todas las personas tienen derecho a acceder a una educación, ta, ta, ta. La otra visión, que es la neoliberal, concibe a la educación como una mercancía. ¿En qué sentido? En que el neoliberalismo, al ser estrictamente individual, eh, propone que la persona es una especie de empresario de sí mismo, es decir, yo entro a la sociedad como una especie de inversor. Yo tengo un capital humano, ¿cierto? Un capital semilla que le llaman, que es con el que nací, mis cualidades. Soy inteligente, soy no inteligente o tengo tal o cual elemento, ¿no? Yo entro a la sociedad, el individuo entra a la sociedad con este capital semilla y su labor es ir invirtiendo en sí mismo para ir aumentando su capital para ser más útil y producir más en una sociedad totalmente mercantilizada. La educación se convierte así en una mercancía en la cual se invierte. Y no sé si ustedes han escuchado a mucha gente decir, hay que invertir en la educación porque eso nos hace mejor. Hay que invertir. ¿Qué significa invertir? Significa que es una herramienta que al individuo neoliberal le permite acceder a mejores puestos de trabajo. No es la educación por la educación, sino que simplemente es aumentar ese capital humano, ¿no? Es una inversión. Como también podría ser una inversión alimentarse sanamente, también podría ser una inversión ir al gimnasio, también podría ser una inversión, digamos, incluso tener hijos o una familia. Es decir, para el sujeto neoliberal, todo lo que se hace en la vida son inversiones para ser mejores empresarios de sí mismos y por lo tanto rendir mejor en una sociedad donde se evalúa mejor a quien mejor rinde o mejor o tiene un mejor puesto de trabajo. Entonces, lo que ella plantea en términos de yo voy en el fondo, a estudiar para tener un mejor puesto de trabajo y así ascender en la escala social, para tener un mejor ingreso, para que la sociedad me valore, etcétera, es una concepción 100% neoliberal. Así no debiese ser concebida la educación. Y cuando concebimos la educación como un bien de mercado o como una mercancía, efectivamente los mejores llegan a ocupar esos puestos y los que no son mejores, bueno, tendrán que quedarse sin educación o tendrán que tomar puestos de trabajo más bajos o simplemente verán ahí qué hacen, ¿no? Porque es una sociedad, la que plantea ella, estrictamente individual y que no contempla estas condiciones materiales que lleva a la gente encima, ¿cierto? Es como que todos fuéramos exactamente iguales, tanto el niño rico que viene de una formación de una casa donde le pusieron profesores particulares, etcétera, como aquel que viene de un barrio sumamente marginal, empobrecido, y no ha tenido acceso. Es decir, todos compiten de la misma manera. Y eso es muy de una sociedad neoliberal, ¿no? Donde quien no llega a estos lugares, entonces es rechazado por la sociedad y queda en las fronteras, queda afuera. Y son grupos que quedan excluidos totalmente del funcionamiento social. Entonces, es una concepción que hay que erradicar, porque en la medida de que la sigamos sosteniendo, no se va a concebir la educación como tendría que concebirse. Es un derecho, y es un derecho además constitucional, es decir, el Estado está obligado a garantizar el acceso a la educación a todos los habitantes de la República. Eso es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, si es creando universidades estatales, si es ampliando la inversión económica que se hace en las universidades públicas o la forma que sea, el Estado está obligado a darle educación a toda la gente. Y la educación por la educación, no la educación para trabajar o para tener dinero o para ser más funcional, sino que simplemente por el acto de aprender, de estudiar, es pues simplemente para crecer como ser humano, no tiene una función económica necesariamente. Y esta cosa hipereconomicista que vemos en este video es la típica concepción que viene heredada de los gobiernos neoliberales, concepción que hay que totalmente estar súper claro en erradicar,
porque es fatal y nefasta y al final lo único que lleva es a generar competencia entre las personas, desigualdad, precarización y a que digamos, la brecha de desigualdad sea cada vez peor o más grande. Así que eso. Gracias, gracias Ingrid y gracias Daniela. Para despedir la mesa, voy a leer algunos de los comentarios que la audiencia amablemente nos hace y ya si tienen un comentario final para cerrar, lo hacen por favor. Dice Mayanín Jiménez, para los desmemoriados, México se tuvo que ajustar a llevar a cabo medidas violatorias de derechos humanos para que no nos afectaran económicamente. Se refiere al tema de Estados Unidos. Lidia Viñals, pero eso de encerrar en jaulas se hacía desde Obama, no salía a la luz. Los demócratas en ese aspecto son súper demagogos, pero son iguales a Trump, solo que silenciosamente. Bueno, yo nunca leí ni supe de que en el periodo en los dos periodos de Obama hubiera jaulas, pero a lo mejor estoy equivocado. Nora Brie, qué visión tan pobre del sentido que tiene de la educación, se refiere a esta señorita que pasamos. Debería decir quiénes aprobaron y de todas maneras fueron rechazados. José Rodrigo Serrano, qué patraña, el problema es de los cursos previos y por qué se certifican, para qué un certificado de preparatoria. Uli y Cas, muy bonita explicación de la señorita, pero de la socióloga y estadística, perdón, muy bonita explicación de sociología y estadística, pero solo datos sin contexto, no explica las condiciones materiales, sociales y un examen no refleja la capacidad de la persona. Y Mayanín Jiménez otra vez, y lo más obvio, 90% de los rechazados desde hace casi 30 años es una crisis educativa, no falta de preparación. Guadalupe Bárcenas, yo estudié en la universidad pública y es lamentable que los lugares ahí muchas veces son apartados para conocidos, políticos y otros recomendados. Miguel Ángel Montes de Oca, aunque todos tuvieran, bueno, pues hay miradas de todo, aunque todos tuvieran 115 puntos, pero no los tienen. Si hay resultados muy bajos en la aplicación del examen, hace falta revisar las carreras técnicas, los profesionales técnicos y los trabajos. Ok, Chuck Arce, si esto fuera didáctico, pero no se pueden revisar los resultados, no hay transparencia ni siquiera para evaluar dónde te equivocaste para la próxima evaluación. Amílcar Díaz Romero, el examen no mide conocimientos, es un estigma que como sociedad nos hemos tragado. El examen funciona como un filtro bajo la numeración. Conforme al cupo, hay quienes ingresan con menos de 60 asientos. Miguel Ángel Montes de Oca, es decir, aceptemos a todos, es pregunta, aún con malos resultados. Ahora hay que pasarlos a todos también. Médicos sin capacidades, si no son médicos, son estudiantes. ¿Cuál es su planteamiento, José Lo Herrera? Pues yo cuestiono, pues yo me encuestro o encuentro, supongo, titulados de licenciatura trabajando en los call centers. Diego Gurrola, mi promedio estudiantil siempre fue pésimo desde la primaria hasta bachillerato presente, y aún así pude salir adelante en la universidad y obtuve mi mejor promedio. Un número no hace nuestro futuro, sí, en algunos casos, cuando descubrimos la carrera, es todo un paraíso ahí. Nada ni nadie dice, estoy de acuerdo con ello, con lo del derecho a estudiar, pero en carreras de la Facultad de Filosofía, por ejemplo, hubieron carreras que no se llenaron aun cuando pedían 40 o 50 aciertos. En fin, un mundo de miradas. ¿Con qué cerrarías el tema, Daniela? Mira, hay un par de cosas. Creo que sí, quien dijo que el examen no mide conocimientos es un estigma, estoy absolutamente de acuerdo. O sea, que me gustaría que algunas de la audiencia intentaran
resolver el examen. Les digo, yo estuve muy cerca del proceso porque pues me ha tocado en los últimos 2 años con varios, ¿no? Y justamente quisiera que, creo que en una mesa roja hicimos el ejercicio de tratar de resolver uno de los reactivos que nos puso Tere Rodríguez de la Vega y decía, si esto, ¿cuál es la respuesta? O sea, yo quisiera que intentaran resolverlo y que dijeran, ay, no, sí, definitivamente. Por supuesto que hay una serie de preguntas, algunas las puedes resolver con conocimientos, otros con sentido común, y otros, todos los que están saliendo y que sacaron 120 puntos, porque sí hubo quien lo sacaron, pues seguramente hay un porcentaje de preguntas que contestaron de Tin Marín, como cuando hemos hecho esos exámenes. Yo alguna vez también saqué la totalidad de los puntos en el examen de ingreso a secundaria, creo, y seguramente también hice algunos de Tin Marín. No, 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 no es para medir conocimientos. Y esto de si aceptamos a todos, entonces aceptamos a todos. En Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, eso me estaba contando José Ignacio, cualquiera puede llegar a las clases, cualquiera, no es porque no se está viendo como para graduarte necesariamente, no para una cosa, sino porque quieres aprender y pueden llegar a las clases. Y Argentina, y por eso la Universidad de Buenos Aires tiene el reconocimiento, aunque ahora ya Milei le está desmantelando. Eh, pero quiero agarrarme y con eso cierro de un comentario que decía, el sistema económico no puede aceptar a tanto universitario egresado, ¿no? Para pagarles un buen sueldo. Y entonces creo que ahí está ligado con lo que acababa de decir Ingrid. O sea, lo estamos viendo a partir de el sistema económico puede, el sistema económico no puede, el sistema económico necesita, el sistema económico no necesita. Y ahí es donde tenemos que cambiar la ecuación. No es que si el sistema económico puede o no puede, es que el sistema económico tendría que adaptarse a un derecho que es fundamental. La gente debe tener acceso a conocimiento. La gente necesita, o sea, la población tiene el derecho, porque como bien decía Ingrid, está instalado en nuestra constitución que tienen el derecho, que es un derecho constitucional de este país, tener acceso a la educación. Y entonces la ecuación debe ser al revés. ¿Cómo estableces un mercado de trabajo que se ajuste a tu plan de educación o a tu modelo de desarrollo de país que esté fundado en el tipo de educación que tienes? Pero no al revés, no es la educación ajustada al mercado o al sistema económico, que es una entelequia que quién sabe qué es, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que darle la vuelta y decir, es un derecho y acomodamos, ¿no? Las cosas tienen que tener, por supuesto, establecerse o dar o apoyar trabajos que estén ligados con esa educación que tienes, ¿no? Y desarrollar trabajos ligados a esa educación. No poner por delante el sistema económico, el mercado, y sobre eso modificar todo tu esquema educativo. Ya, gracias, gracias, Daniela. También para despedirte, leo 3 comentarios más, mi querida Ingrucha. Dice Cristina Cabrera, creo que ustedes son académicas o académicos y saben del tema, sean objetivos y no populares. Este, Eso es engañarse en un discurso que no ayuda. Busquemos soluciones, no discurso solamente, y no es neoliberal. Amílcar Díaz Romero, se necesita eliminar los exámenes de ingreso, estigmatizan a las juventudes haciéndoles creer que ellos son el problema sin que vean las fallas estructurales que los afectan como individuos. Un punto. Dice Beatriz Hernández, ¿y de verdad será el IQ o de memorización de respuestas? Mi tema es que también hay que ver el diseño de exámenes, del examen que define algo tan contundente como si tienes derecho a estudiar o no. Ingrucha, ¿con qué te despides? Sí, y me despido con algunos comentarios de la audiencia también. Está súper interesante el chat, porque en paralelo hay una discusión bastante más profunda que la que tenemos nosotros acá incluso. Y algunos comentarios me llamaron la atención. Por ejemplo, Patricia Burgas dice, es duro para mí ver que crecí con esta ideología neoliberal. Agradezco lo que aprendo con ustedes para poder seguir cambiando. Y yo creo que esto también aplica para todos nosotros, ¿no? La ideología neoliberal, es decir, pensar, como decía Dani, en la mercantilización de la vida, es algo que está en la estructura de la sociedad. O sea,
es una idea que hay que ir desmontando. No es tan simple, porque todo un poco funciona en torno al mercado y a la necesidad del mercado. El mercado puede, el mercado no puede, el mercado quiere, el mercado no quiere, ¿no? Eduardo Martínez dice, yo soy hijo de la educación pública, vengo de una familia trabajadora de abuelos campesinos y trabajadoras del hogar. Gracias a la educación pública logré un doctorado en movilidad social. Efectivamente, esa es la gracia y esa es la obligación del Estado, ¿no? Proveer educación pública para todas las personas. Guadalupe Ibáñez dice, para que crezca el país también se necesitan técnicos, con escuela de buen nivel y excelentes sueldos. Y ese es un comentario que también hace Arturo Sotomayor, donde dice, Ernesto, Ingrid, reitero el asunto de las carreras técnicas. Las carreras de 4 o 5 años no son la única opción. También está eso, ¿no? La sobreestimación de la universidad o de la carrera universitaria, como si fuera superior en términos como de estatus social a las carreras técnicas, que incluso muchas veces son más importantes, mucho más importantes que las mismas carreras universitarias, ¿no? O sea, la verdad es que las carreras técnicas sostienen la base de la vida prácticamente, y entonces tienen una importancia radical, que claro, no se quiere ver porque estamos en un sistema mercado. Y por ejemplo, aquí Laura López, y aquí me interesó este comentario porque de alguna manera podemos dialogar, dice, para una familia de clase media baja, la única herencia es la educación, es la única oportunidad para una posible movilidad social. Lamento no compartir la opinión de Ingrid. Yo creo que estamos, no es que tengamos opiniones diferentes, simplemente lo que ocurre es que en el modelo en el que estamos hoy, donde todo se marca por el mercado, porque aunque el presidente diga que no hay neoliberalismo, hay neoliberalismo brutal. En el modelo en el que estamos hoy, efectivamente la educación representa la posibilidad de un ascenso social, de movilidad social. No es así como tendría que ser. Yo creo que esta es la parte como de fondo, ¿no? No debiera funcionar así la sociedad. La sociedad no tendría que funcionar con meritocracia. La sociedad tendría que funcionar con igualdad, es decir, que todas las personas pudieran estudiar por el hecho de aprender y estudiar, y eso no debiese implicar en la posición social que ocupen después, porque la posición social que ocupemos después tendría que ser igual para todos. Esto de que hayan diferencias de clases sociales y que la educación se utilice como una herramienta para poder ascender es nuestra realidad actual, es una triste realidad y se entiende y nadie está diciendo de que esté mal hacerlo. Lo que pasa es que si analizamos el modelo y el sistema, es un sistema que está mal en su base y en su estructura, porque seguimos en una rueda giratoria de hámster, digamos, o de ahí dando vuelta, donde la sociedad está mercantilizada, el mercado manda y por lo tanto nosotros nos movemos en torno a lo que el mercado dice y estudiamos las carreras, además que el mercado considera más lucrativa, porque ni siquiera es como la carrera que uno quiera, no, generalmente son las carreras que mejor te vaya después y por eso tiene los puntajes más altos. Entonces, todo un sistema, un engranaje que está mal en su base, ¿no? En la parte más profunda del modelo. Entonces, el modelo tendría que ser, como por ejemplo, voy a decir Cuba, se van a enojar algunos, pero a mí me parece que el sistema educativo de Cuba es el ejemplo a seguir, porque es una sociedad en la que todo el mundo tiene acceso a la educación, es una educación de buenísima calidad, hay que decirlo, de muy alta calidad, y donde las personas no van a necesariamente estudiar para ascender socialmente, porque el ascenso social casi está nulificado porque todas las personas están en las mismas condiciones. Lo mismo ocurre en Argentina, no de Milei, pero en la Argentina anterior, con un sistema público de educación tremendamente grande, donde todas las personas tienen acceso a educarse y sacar o no las carreras, porque puede también el joven estar 2 años y no sacarla. ¿Y cuál es la obligación de sacar la carrera también? O sea, son ideas que tenemos metidas en el cerebro de que es que hay que tener un cartón y hay que tener un título porque si no, no me dan trabajo. Claro, porque está pensado en torno al trabajo y eso está mal porque desestima lo que realmente es la educación. Entonces, claro, es un tema de fondo al final, ¿no? Muy, muy de fondo. Así que nada, agradecerle a la audiencia, Ernesto, de que sigue la discusión Sí, y está, pero formidable la discusión en el chat. Yo creo que esta merita tertulia o algo porque el tema de la educación es un gran tema. sí, sí, vale mucho la pena y le agradecemos mucho, de verdad, que incluso la gente que nos critica, que no está de acuerdo con nosotras o nosotros de algunos puntos, en verdad le agradecemos infinitamente que lo haga de manera así respetuosa, porque eso es precisamente lo que nos permite tener un diálogo y una interacción y no luego esos otros chats que son insultos y no sé cuánta cosa. Exacto. Eso abre la posibilidad de diálogo, eso es precisamente darle una oportunidad a la palabra. Así que, Daniela Pastrana, mi querida Ingrucha, gracias
por esta linda mesa que tuvimos el día de hoy y nos vemos mañana que tenemos una pachanga aquí para celebrar los 12 años de Rompeviento TV. Gracias, nos vemos, un fuerte abrazo. Baigoncito, baigoncito.